Muy buenas y bienvenidos. Bueno, ya era hora de hacer honor al nombre del canal, ¿no? Y no os voy a hablar de los beneficios de suscribiros a mi canal, más que nada porque si no os tendría que poner un vídeo de 4 horas si no tenemos tanto tiempo. Bromas aparte, en este vídeo vamos a hablar de todos los aspectos que rodean a las famosas duchas de agua fría. Los factores positivos que se derivan de adquirir el hábito de tomarlas con regularidad, y también os daré algunos consejos para poder implementarlas de forma más sencilla y efectiva en vuestro día a día, en el caso de que optéis por aceptar este reto. Después de más de 2 años duchándome con agua fría por las mañanas, he logrado que se convierta en una costumbre que apenas me supone un esfuerzo. Y es algo que hace que empiece cada día más despejado y con una mayor motivación. Y es que, como ya te puedes imaginar, ducharse con agua fría va más allá del simple impacto físico, haciendo que también se produzcan ciertos cambios en tu cerebro sobre la percepción que tienes en cuanto a tus capacidades, y que, además, te ponen de mejor humor. Así que hoy vamos a ir viendo todas las características de este simple pero valiosísimo hábito, para que, tal vez, decidas probarlo durante un tiempo y puedas juzgar tú mismo si es algo que merece la pena o no. En primer lugar, vamos a mencionar brevemente los aspectos puramente físicos, ya que creo que son bastante conocidos y no necesitan de una explicación demasiado detallada. Entre ellos, tendríamos una activación general de nuestro cuerpo, ya que el frío supone una sacudida directa a nuestros sentidos, haciendo que nos despertemos enseguida. Una mejor circulación, al producirse un aumento de nuestra tasa cardíaca y una contracción de nuestros vasos sanguíneos, lo que conlleva una reducción de las posibilidades de padecer problemas cardiovasculares. Una aceleración del metabolismo, ya que ante el frío, el cuerpo tiende a consumir mayores recursos para tratar de mantener la temperatura. Además de que activa el tejido adiposo, lo cual hace que quemes grasas con más facilidad. Y sí, esto significa que ayuda a adelgazar. También estaría la activación del sistema inmune, haciendo que esté más preparado para luchar contra infecciones y agentes externos, y otros muchos como serían el estiramiento de la piel, un mejor funcionamiento renal, un incremento de la oxigenación en todo el cuerpo o una mayor producción de testosterona. Pero bueno, más allá de estos beneficios, que al final es información que podéis encontrar en cualquier lado, me gustaría hablar de todas las consecuencias de carácter psicológico que este acto tiene detrás. Y de cómo algo aparentemente tan pequeño puede suponer un cambio enorme en la actitud que tengas frente a la vida. Y si has visto el título y la descripción de mi canal, seguramente ya sabrás por dónde van los tiros. Las personas nos sentimos satisfechas y realizadas cuando, primero, nos proponemos un reto de cierta magnitud, segundo, nos esforzamos por superarlo, y tercero, lo logramos, haciendo que de nuestra dedicación surjan frutos que percibamos como una recompensa. Por lo tanto, a nivel psicológico, ducharse con agua fría cumple con estas 3 características a una escala más reducida, ya que lógicamente podemos realizarlo en 1 o 2 minutos, pero por eso mismo es un hábito perfecto para incorporarlo en tu día a día. El establecimiento del reto sería la decisión de tomar una ducha fría por la mañana. El esfuerzo sería vencer el temor que nos produce el impacto del agua fría sobre nuestra piel, y el beneficio serían no solo todos los aspectos positivos que hemos comentado antes, sino también el haber demostrado la capacidad de vencer este temor, lo cual, si se repite, hará que mejore la percepción que tienes sobre ti mismo. Lógicamente, esto se tiene que convertir en un hábito para que experimentes todos sus beneficios. Pues hacerlo durante unos pocos días, lo único en lo que te ayudará es a despertarte y despejar tu mente. Pero te aseguro que poco a poco le vas cogiendo el gusto, ya que como he comentado, el tiempo que se requiere es mínimo, lo que significa que lo único realmente necesario es valor, y es precisamente por eso por lo que produce este cambio en tu percepción. El ser humano necesita ponerse a prueba para mejorar, y tener la oportunidad de demostrarte el valor que tienes cada mañana, sin lugar a dudas, producirá un cambio en ti. E igualmente, esto no significa que sea un hábito que vaya a cambiarte la vida y que puedas solucionar todas tus inseguridades por arte de magia, pero definitivamente es una herramienta muy útil que puede ayudarte en esta tarea. Así que, si has llegado hasta aquí, y tu cerebro ya está dándole vueltas, intentando vencer esas resistencias que todos tenemos en cuanto a cualquier cosa nueva, me gustaría ofrecerte 3 técnicas que van a hacer que ducharse con agua fría se pueda convertir en un hábito con muchísima mayor facilidad. El primero de todos, y definitivamente el más útil, es empezar con agua tibia, que notes que solo te produce un poco de rechazo e ir cambiándola poco a poco hasta que esté fría.
Cuando generamos un nuevo hábito, es fundamental no crear mucha tensión a la hora de emprenderlo, ya que si no, nuestra mente lo categorizará muy rápido como algo indeseable. Debemos hacerlo lo más sencillo posible, buscando que no suponga una dificultad excesiva. Por eso mismo, empezar con agua tibia, no caliente para no asemejarlo al hábito que queremos sustituir, pero tampoco fría como para que te crea aversión, es una opción estupenda para comenzar, ya que de esta forma haremos que la percepción de esta rutina sea mucho más amigable. Una vez estás debajo del agua tibia, te resultará mucho más fácil ir enfriándola poco a poco, ya que no supondrá un choque tan bruto e igualmente obtendrás todos los beneficios que antes comentábamos. Eso sí, intenta llegar hasta que esté verdaderamente fría, y una vez te vayas sintiendo más cómodo con el paso de los días, intenta reducir también la temperatura del agua al inicio de la ducha. El segundo consejo es que trates de establecer siempre la misma hora para tomarte la ducha. Al cerebro le encanta situar cada cosa en su lugar. Por eso creamos listas, carpetas o cajones específicos para nuestros objetos. Por lo que establecer una hora fija para un hábito hace que se incrementen las posibilidades de cumplirlo. Si tomas la decisión de tomar una ducha fría cada mañana, es muy probable que a lo largo de la misma intentes retrasarla poniéndote cualquier excusa para evitarla. Pero si tu decisión es tomar una ducha fría cada mañana exactamente a las 7 en punto, por ejemplo, sentirás que debes hacerlo a esa hora por haber establecido un compromiso específico. Además, si logras mantener esa hora fija durante unas semanas, acabarás por hacerlo de forma automática con mayor facilidad. Y la resistencia que, consciente o inconscientemente, oponías a este hábito irá desapareciendo más rápido. Y el tercer consejo es que intentes asociar una condición o una recompensa extra a este hábito. Esto significa que debemos asociar este nuevo hábito, que en un principio puede suponer una dificultad, con otro hábito que tengamos en ese mismo momento del día con el que percibamos sencillez y placer. Yo, por ejemplo, lo tengo unido al paseo que me doy cada mañana con mi perro. De forma que en cuanto vuelvo de pasear, como ya tengo el cuerpo algo caliente de la caminata, me desvisto y voy directamente a darme mi ducha de agua fría. Pero sinceramente hay muchas más formas de ligar dos hábitos. Como por ejemplo, tomar la decisión de no ver las redes sociales hasta que salgas de la ducha. O no tomarte ese café calentito que tanto te gusta hasta que termines de ducharte. De esta forma estarás conectando dos actos, el antiguo y fácil con el nuevo y complicado. Y poco a poco esa conexión entre ambos se hará más fuerte, haciendo que acabes realizando ambos con total naturalidad. Así que, si quieres implementar esta nueva rutina, que te aseguro que merece muchísimo la pena, trata de juntar estas tres técnicas a la vez. Es decir, comienza con agua tibia, hazlo siempre a la misma hora y únelo con algo que te produzca placer, como puede ser utilizar tu móvil o desayunar. En cualquier caso, espero que este vídeo os ayude a percibir y comprender el valor que las duchas frías pueden aportarnos en distintos aspectos. Y si he logrado que lo penséis y le deis una oportunidad, ya me sentiré satisfecho de haberlo grabado. Y si conocéis algún otro consejo que pueda ayudar a otras personas a incorporarlo en su día a día, dejadlo en los comentarios, ya que así añadiréis aún más valor a este vídeo y además estaréis ayudando a que llegue a muchas más personas. Y os digo lo mismo si queréis compartir vuestra experiencia. Estaría encantado de leerla y ver vuestras opiniones. Como siempre, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por llegar hasta el final. Y si te ha gustado el vídeo y te ha parecido interesante, no dudes en darle a like y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.